Mia Couto es uno de los escritores más importantes de Mozambique y una de las figuras más destacadas de la literatura africana contemporánea. Nacido en 1955 en Beira, Mozambique, Mia Couto vivió durante un periodo de intensos conflictos coloniales y una prolongada guerra civil, experiencias que influyeron profundamente en su obra. Antes de dedicarse a la escritura, Mia Couto trabajó como periodista y más tarde se formó como biólogo. Su estilo literario se caracteriza por el uso poético del idioma portugués, fusionando elementos de la tradición oral africana con el realismo mágico para reflejar las complejas realidades de su país natal. Tierra Sonámbula se sitúa en el contexto de la devastadora guerra civil en Mozambique, un conflicto que asoló al país durante más de una década después de su independencia. La trama sigue a Muidinga, un niño que ha perdido la memoria, y a Twair, un anciano que lo ha rescatado y se convierte en su protector. Ambos viajan por un paisaje destruido por la guerra en busca de un refugio, y en el camino encuentran un autobús quemado en una carretera desierta, donde deciden instalarse temporalmente. Dentro del autobús, Muidinga descubre unos cuadernos escritos por Kinsu, un joven cuya historia, narrada en los diarios, comienza a entrelazarse con la búsqueda de identidad del propio Muidinga. En el centro de la trama se encuentra el diario de Kinsu, quien relata su vida en un país devastado por el conflicto. A través de los cuadernos, Kinsu narra las dificultades de su familia, la muerte de su padre pescador y alcohólico, su relación con Farida y su huida del horror de la guerra. A medida que Muidinga lee estos relatos, empieza a cuestionar su propia historia, creyendo que podría estar relacionado con Kinsu o que podría encontrar respuestas sobre su pasado. Mientras tanto, Twair actúa como un guía y protector, ayudando al niño a reconstruir su memoria y a enfrentar las duras realidades de su entorno. La novela es una obra maestra del realismo mágico, combinando la realidad brutal de la guerra con elementos de fantasía. Mia Couto utiliza un lenguaje profundamente poético y simbólico, con abundantes referencias a la cultura mozambicana, para narrar los horrores de la guerra, a la vez que celebra la resiliencia del espíritu humano. La narrativa fluye entre la primera y la tercera persona, creando un tejido complejo que entrelaza historias de vida, sueños y esperanzas en medio de un contexto de destrucción. A través de su prosa lírica, Couto realiza una crítica a los efectos del colonialismo y el conflicto armado en la identidad y la cultura de su país. Tierra Sonámbula es una meditación sobre el impacto de la guerra en las personas y comunidades, explorando temas como la supervivencia, la memoria y la búsqueda de sentido en un mundo roto. El libro ha sido aclamado como una de las grandes obras de la literatura africana del siglo XX, combinando lo real con lo onírico para sumergir al lector en una travesía llena de simbolismos y reflexiones sobre la condición humana. Para concluir, estas son las 5 principales características del libro Tierra Sonámbula de Mia Couto. Realismo mágico africano. La novela entrelaza la realidad de la guerra civil con elementos fantásticos, donde los sueños y las leyendas se fusionan con la vida cotidiana. Esta mezcla no solo enriquece la narrativa, sino que también refleja la complejidad cultural de Mozambique. Estructura narrativa no lineal. La trama se desarrolla a través de historias intercaladas entre los cuadernos de Kinsu y la narrativa central de Muidinga y Twair. Esta estructura fragmentada refleja la confusión y el caos que la guerra provoca en las vidas de los personajes. Oralidad y cultura local. Mia Couto incorpora la tradición oral mozambicana, utilizando términos locales y expresiones propias de la región. Esto no solo le da autenticidad al texto, sino que también celebra la riqueza cultural de su país y refuerza la identidad nacional. Crítica social y política. La novela trasciende la historia individual de sus personajes para reflexionar sobre los efectos devastadores de la guerra civil y el colonialismo. Mia Couto aborda temas como el desplazamiento, la deshumanización y la lucha por la identidad, utilizando la ficción como un medio para la crítica social. Prosa poética y simbolismo. La escritura de Mia Couto se caracteriza por su belleza lírica, utilizando metáforas y símbolos para explorar la dualidad entre destrucción y esperanza. Elementos como la tierra, el autobús abandonado y los cuadernos de Kinsu funcionan como símbolos que representan la búsqueda de sentido en medio del caos. Este fue nuestro resumen del libro Tierra Sonámbula de Mia Couto. Esperamos que te haya ayudado.